Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cómo están todos ustedes, hermanos y hermanas? Estamos en una programación más, diciéndole al Señor, Señor, siempre ayúdanos, danos de tu gracia, danos de tu fuerza, danos de tu ánimo. Bueno, hoy tenemos la bendición de la palabra del Señor. La bendición de la palabra de Dios. Es tan importante que nos podamos guiar por la palabra de Dios. Muchas personas hoy en día dicen, ¿de dónde está la verdad? La verdad es que nosotros podamos tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Pero Él también nos brinda una gran bendición. Y la gran bendición es de poder tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Señor nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Eso es muy importante. Y el Espíritu Santo, Él puede guiarnos y poder que nosotros podamos ser útil, con una utilidad pero perfecta para el Evangelio. El Evangelio, ¿cómo es el Evangelio? Significa las nuevas noticias que ha traído Jesucristo, las buenas nuevas. Y toda persona que recibe el Evangelio de Jesucristo estaría recibiendo la verdadera religión de Dios. Algunos hermanos dicen, esto no es religión, pero aquí vale lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Ahí en Santiago, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice en la palabra de Dios que esta es la religión, ¿cierto? Verdadera, santa, pura, que se pueda ayudar a las viudas y se pueda también ayudar a los huérfanos y también nos apartemos del pecado del mundo. Entonces, es una religión, como dice, cierto, el siervo del Señor. Ahora, lo que no es una religión pagana, porque existen muchas religiones paganas. Y paganismo significa cosas que el hombre ha inventado, ya sea inspirado por el maligno, que están contra la Biblia y la han puesto ahí en la religión como para que los hombres y mujeres puedan practicar. Ahora, la Biblia dice de esta forma, claramente, que hay que tener cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que yo he escuchado que fervientemente ellos predican y ellos creen tener la verdad, como que la verdad la asimilan como que fuera propia de ellos. La verdad es para todos y la verdad tiene que ir confirmada siempre, la sana doctrina o lo que hablamos del Espíritu Santo conforme a la Biblia. No vale conforme a un líder, no vale conforme a un maestro, a un hombre o a una costumbre de alguna corporación. Aquí vale que hablemos del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos muestra de que el Señor Jesucristo, ¿cierto? Él hizo sanidades, pero blasfemaron contra Él. Y lo vamos a estar viendo aquí en San Mateo capítulo 12, versículo 23. Y dice en el nombre de Jesús, y toda la gente que estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oír, decían, este no echa fuera
los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo que todo pecado y blasfemia serán perdonadas a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto es palabra de Dios. Hemos leído todas estas, ¿cierto?, estas citas, estos versículos, para poder enclarecer que es muy delicado esto de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿De dónde ha venido mi vida, mi nacimiento como cristiano evangélico? Yo conocí al Señor en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Y ahí tuve mi inicio, donde tuve una visión. Pude ver al Señor Jesucristo en visión y eso me transformó de católico a evangélico. Después tuve, ¿cierto?, la posibilidad de levantar una corporación y poder estar aprendiendo mucho de la palabra del Señor con hermanos como el hermano Mario Chacón, ¿cierto?, de la iglesia Vista Hermosa, del Salto, uno de los, ¿cierto?, podría ser predicadores o oficiales más joven que tenía nuestro obispo Manuel Umaña Salinas. Ahí pude adquirir bastante sabiduría. Iban los pastores, iban todos ahí a aprender lo que era la palabra de Dios, la revelación de la palabra. Y en lo que es el Espíritu Santo he podido tener mucho cuidado, como aconsejo siempre a los pentecostales que tengan mucho cuidado, porque hay metodistas pentecostales, como hay pentecostales solos o pentecostés, como le llamen. Pero veo que muchos que son pentecostales fácilmente se dejan guiar por lo que le enseñó su obispo y no directamente, ¿cierto?, pidiendo sabiduría al Padre en el nombre de Jesús con la palabra y también confirmando si estaba bien claro el obispo de esa corporación. Porque uno tiene que, ¿cierto?, confirmar todo en la palabra. Por ser hoy en día, en los dones del Espíritu Santo, muchos hablan
en lengua. Qué lindo. Esa es una de las demostraciones, que incluso cuando vino el Espíritu Santo la tuvieron los apóstoles en aposento alto, y no solamente los apóstoles, eran 120 cristianos, cristianas y cristianos que estaban ahí. Y vino el Espíritu Santo y los llenó y hablaron otras lenguas. En los dones del Espíritu Santo también existe la profecía. En los dones del Espíritu Santo también dice que el pueblo cristiano vive de eso que le llaman la danza del Espíritu. Pero yo lo veo en la Biblia como saltarán como becerros en la manada, o parecerán que están como ebrios emborrachados, como cuando los judíos de la fiesta de Pentecostés, que estaban en la parte baja de Jerusalén, cuando se derramó el Espíritu Santo en aposento alto, en la parte más alta del cerro de Sion, vinieron los de la fiesta judía de Pentecostés, vinieron ahí y encontraron a todos que estaban como ebrios. Y ebrios no solamente hablan en otro idioma, se tambaleaban. Entonces, muchos dicen, esto sí, esto vale. Pero también he analizado y he buscado, ¿cierto?, también en la palabra de Dios acerca de la caída. La caída, y ahí es donde puede venir la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, en Apocalipsis, que Juan, el apóstol, vio a Jesús y cayó como muerto. ¿Cómo caen los muertos? Como una persona, si estuviera velándose, está con los ojos hacia el cielo. Cayó como muerto. También dice la palabra del Señor en San Juan, nos muestra en San Juan, cuando el Señor, ¿cierto?, Jesucristo está ahí en el huerto y viene la turba, un grupo de 40 aproximadamente, soldados del templo, fariseos, saduceos, componentes del Sanedrín, y viene Judas delante a entregar a Jesús con un beso. Jesús se anticipa y le dice a esta turba, ¿a quién buscáis? A Jesús, le dijeron. Él dijo solamente la palabra, yo soy. Y el grupo, como hay 40, todos cayeron inmediatamente con una potencia del Espíritu Santo al suelo. Como que un huracán lo atacó. Dos citas ahí, ¿cierto?, que muestra que el Espíritu Santo puede hacer estas cosas. Entonces, también vamos viendo de Adán. De Adán. Cuando el Señor vio, la Trinidad vio, de que no era bueno que el hombre estuviera solo, le haremos una ayuda, una compañía, dice que le puso sueño. Y no creo que Adán, si le puso sueño, haya quedado en pie, durmiendo. Yo sé que de algunos caballos duermen así parados, pero algunos tienden por recostarse. Pero el ser humano, cuando duerme, se recuesta. ¿Ya? Entonces, Adán tiene que haberse recostado, durmiendo, y para que el Señor le operara, quedar con la cara hacia el cielo, donde el Señor metió su mano y le sacó una costilla, y de esa costilla hizo a la linda y maravillosa Eva. Perfecta. ¿Se fija? Ahí hay dos citas bíblicas ya. Tengo muchas más. Entonces hay que tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Porque a lo mejor al líder que iba adelante como maestro suyo, usted que puede ser hasta un predicador, no le alcanzó para tener más revelación de la palabra y llegó y dijo, esto es del enemigo y esto es de Dios nomás. Y sin querer, muchos que son hijos de Dios están blasfemando contra el Espíritu Santo. Le digo una cosa, el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras que salen en la Biblia. Eso es importante, que salen en la Biblia. En 1909, en Valparaíso, cuando se manifestó el poder del Espíritu Santo, no solamente hablaron en lengua, no solamente lloraron,
no solamente profetizaron, habían diferentes manifestaciones ahí. Algunos que cayeron en el suelo y no podían pararse, quedaron pegados, otros pegados a la pared. El Señor hizo cosas milagrosas ahí. Entonces tengamos mucho cuidado, porque este pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo no se perdona ni en este siglo, ni en el venidero. Prácticamente serías desechado por Dios. Tengamos temor delante de Dios. Tengamos respeto al Espíritu Santo. Hoy en día se está moviendo mucho esto en muchas iglesias pentecostales, incluso que hablan en lengua, que algunos saltan como becerros en la manada y que otros profetizan y los dones se trabajan y también que hay personas que caen. Por ser, en lo que es liberación, a mí el Señor me ha dado esta bendición de lo que es liberación. Esta es una iglesia, nuestra iglesia que administramos, una iglesia de liberación. Toda persona que se le ata a los demonios, cae la persona derribada al suelo. Porque se le ata el espíritu o los espíritus del mayor al menor que están tomando el dominio en esa vida. Y también su conciencia. ¡Pum! Porque los demonios le tienen tomada la conciencia. Cae. Y casi todos empiezan a retorcerse en el suelo. Esto usted lo puede ver en los evangelios, cuando Jesucristo, ¿cierto?, puede estar liberando a un niño, ¿cierto?, que los discípulos no habían podido sacar los demonios. Habían personas que echaban fuera espumarajo, pero todos caen. María Magdalena, cuando el Señor le sacó los demonios, tiene que haber caído. El endemoniado gadareno también tiene que haberse retorcido en el suelo. Pero le digo una cosa, ¿y quién está tomando el dominio? No los demonios. Los demonios están siendo agredidos. Los demonios están siendo vencidos por el poder del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. A Jesús le decían, por el príncipe de los demonios, Belcebú, tú haces estos milagros. Y Jesús lo explica, cuidado, y esto no se perdona, porque Él lo hacía por el Espíritu Santo. ¿A cuántos pastores también que son usados en liberación los juzgan otros? Y después, ¿saben lo que pasa? Se descarrían esos que juzgan y que tocan al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va de ellos. Y después se descarrían, se van al mundo y se pierden. Porque este pecado no se perdona. Usted, si recibió la unción y Dios usó a su obispo, a su pastor, y usted recibió esas corrientes de río de agua viva, y el día de mañana usted, supongamos que se va a esa iglesia, usted no puede porque a lo mejor le entró atadura o rencor con ese obispo, pastor, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, no puede decir que él no lo usa Dios. Cuidado, le cuesta la salvación. Increíble. Se puede incluso hablar más de Jesús, no deberíamos, se perdona si nos arrepentimos. Pero hablar contra el Espíritu Santo no se perdona, nunca. Entonces hoy en día está este mal, que muchas de las cosas que no saben, juzgan. Hay otros que caen también, cuando caen. Por eso yo soy un hombre que nunca pecho, eso se llama pechar, significa empujar. Porque eso no estaría bien también, andar empujando o andar golpeando aquí, ¿cierto? La mandíbula, ahí va a perder. Es como un golpe de karate, un aikido. ¡Pah! Me acuerdo yo que un coreano una vez decía por el sur de Chile, andaba, me lo dijeron a mí, que andaba y decía, pasen acá y recibe, le decía, recibe el poder de Dios y le pegaba en la mandíbula un golpe que perdían el conocimiento. Y otros que empujan y hacen perder el equilibrio de la persona. No, eso es humano nomás. Eso es humano. Cuando el Espíritu Santo quiere incluso hacer caer a una persona, no hay para qué tocar. Puede caer. Ahora, se juzga a los que soplan. Se juzga a los que soplan. ¿Y cómo Jesús sopló sobre sus discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo?
y salieron a predicar y a echar fuera demonios. Mayores cosas de las que vosotros hacéis. Amén. ¿Cierto? Mayores cosas de lo que Cristo hizo, vosotros haréis. Eso sería lo correcto. Amén. Mayores cosas de lo que Cristo hizo, mayores cosas vosotros haréis. Porque usted es un instrumento de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. Así que más grande que lo que Cristo ha hecho está en la Biblia, que podemos hacerlo por fe en el nombre de Jesús. Te espero en nuestra iglesia para lo que es liberación. Estás oprimido, te sientes poseído, te falta el Espíritu Santo. Ven a nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Ahí va a estar el aviso para que tú sepas dónde es y los días de reunión. Así que no blasfememos contra el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta luego. Cuídate.